Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. Tráele tus cargas, te las quitará. Siempre aguardando te mira Jesús, tanto esperar con tanto amor. Vengo cargado, trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Te llama hoy, te llama hoy. Hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy. Hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy. Si mi alma te doy. Feliz sábado, ¿cómo están? ¿Contentos? ¿Agradecidos del Señor? Yo también estoy contento. Justo estaba pensando en cómo iba a introducir esta parte, pero dije, voy a decir como decía mi papá. Resulta que he hablado tanto de mi de algunas cosas que hacen mis hijas, mi esposa, de mi padre y mi madre, que anoche una hermana me dice, pareciera que ya los conocemos. A mi padre de 92 años y mi madre. ¿Por qué no nos trae una foto? No les traje una foto.
Pero solamente quería decir que mi padre siempre cuando trabajó ahí en la Universidad Adventista de Chile, pasaba por las mesas del comedor a veces y veía a un chico mal sentado y le dice, como dice el manual de Carreño. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Carreño? ¿Puedo ver sus manos? Hay algunos. ¿Saben cuál es el manual de Carreño? Es el manual de buenas conductas, donde dice que la dama siempre debe caminar hacia el lado donde va la muralla cuando vas por la calle, cómo te enseña cómo acomodar la silla cuando se van a sentar a comer. Y mi padre siempre citaba el manual de Carreño, recuerdo. Y el manual de Carreño dice que cuando a uno le dan un regalo, uno debe abrir el regalo en público. Por lo tanto, yo voy a abrir uno de los regalos. Al abrirlo, yo quiero simplemente decirle gracias a la administración, ¿cierto?, al equipo pastoral por la invitación. La verdad que el más beneficiado con todo esto he sido yo. El Señor me ha proporcionado esta posibilidad de compartir con ustedes durante esta semana y también agradecer la compañía de mis hijas a las 6:50 de la mañana, mi querida esposa. Estuvieron toda la semana acompañándome. Yo les agradezco también eso de todo corazón. ¿Quieren ver algo de lo que me regalaron? ¿Esto es para qué? No es para eso. Acá sale justo, es leche fría o caliente, es un termo, muchas gracias. Y hay otros regalitos más. Yo vengo de otro lado, así que no tengo la costumbre de ese sábado por la tarde ahí en el camino hacia el Puente Blanco, ¿cierto? Donde vamos algunos con el termo y todo, no es mi costumbre. Pero quiero agradecerles por habernos acompañado durante esta semana, por haberme dado el privilegio de inducir juntos nuestras mentes para reflexionar en algunas características de Dios, de la forma como Él quiere acercarse a nosotros, de esa forma incesante que Él nos busca día tras día y de ese amor sin igual que Él manifiesta para con nosotros, criaturas insignificantes en el contexto del universo. Este será, como decíamos el sábado pasado, uno de los temas de conversación por la eternidad. ¿Cómo es que Dios, siendo Dios, se preocupó de tal manera por criaturas tan insignificantes y arrogantes como nosotros? Porque aunque somos insignificantes, a veces nos manejamos en la vida con una arrogancia que no nos cabe en el cuerpo. ¿Por qué arrogantes? Porque cuando yo soy capaz de levantarme una mañana y no encomendar mi vida al Señor en esa mañana, yo estoy viviendo en arrogancia. Cuando yo soy capaz de violentar el corazón de una persona con un trato desmedido, estoy siendo arrogante. Porque el mismo Jesucristo dio su vida por esa persona y yo me tomo el derecho de destruirla. Por eso que va a ser el tema de conversación por los siglos de los siglos. ¿Cómo fue que Dios, siendo Dios, se preocupó y nos amó de tal manera que, teniendo todo un universo de creación, estuvo dispuesto a solucionar nuestro problema? Como leímos bien, Moisés tenía que presentarse ante el pueblo. Un pueblo que había pasado 420 años en cautiverio. Algunos quizás recordaban de que el Señor en algún momento los iba a visitar, como estudiamos cuando José se estaba despidiendo de su familia y dice, ciertamente Dios os visitará. Algunos quizás recordaban la promesa de la visita de Dios, otros no. Así como nosotros, una aparente demora. Parece que la venida del Señor se está demorando más de lo normal. Quizás para ellos, bajo la esclavitud del yugo egipcio, era también demasiado tiempo como para nosotros, bajo la esclavitud del yugo del pecado. Fue así como conocí a una persona, no muy alta, pero de un gran talento. Él se llama Yader Santos,
que fue el que escribió el himno 181, si no me equivoco. ...183, gracias. Erré por 2. 183, No me olvidé de ti, que es uno de los cantos que nos ha acompañado durante toda esta semana. Yader Santos hizo ese canto que entonamos al final de la escuela sabática, ese que dice: después del río existe un lugar para ti. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Un hermoso canto, lleno de esperanza. Cantemos este por última vez en esta semana. No me olvidé de ti. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe, vamos a cantar todos. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Querido Padre, mientras estamos en este aparente retraso, no permitas que nos olvidemos que tú has prometido volver, que a lo largo de toda la historia te has manifestado con amor
para con cada uno de nosotros. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu nos unja para que podamos comprender el mensaje de amor que tienes para cada uno de nosotros. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. En el libro de Éxodo, les invito a que podamos abrir el libro de Éxodo. Gracias. Les invito a abrir, como decía, en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Versículo 13, y podríamos ir hasta el 15. Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Moisés tenía una preocupación y era una preocupación válida. Cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga, el Señor me envió, Dios me envió, ¿qué les tengo que decir? ¿Cuál es tu nombre? Y saben que el tema del nombre en la Escritura siempre ha sido altamente significativo. Mi esposa me contaba que cuando ella estudiaba medicina en la ciudad de Concepción, en Chile, en la Universidad de Concepción, me contaba que mientras pasaba en la rotación por ginecología obstetricia, se encontraba con algunos nombres que eran espectacularmente extraños. Y no extraños, sino que costaba el no reírse de pronto. Como por ejemplo, ¿ustedes conocen a Britney Spears? Algunos han escuchado de ella. Hasta hace algún tiempo atrás era llamada la reina del pop. Britney Spears marcó la vida de una generación completa con su música. Y mi esposa, cuando estaba pasando por ginecología obstetricia, encontró una niña que se llamaba Britney de primer nombre, Spears de segundo nombre, y pongamos Pérez de apellido. Hay otros que les han puesto a sus hijos Brad de primer nombre, Pete de segundo nombre, González. Los nombres en cierta forma marcan nuestros gustos o nuestras aspiraciones. Fíjense ustedes que en la semana hablamos del cuarto hijo varón de una mujer despreciada, que le pusieron por nombre Judá. Judá significa alabanza o alabado. Este chico, a este jovencito, este niño, le tocó cargar sobre él el nombre en cierta forma que manifestaba el deseo más profundo del corazón de su madre, llegar a obtener el reconocimiento de su esposo. Había tenido 3 hijos anteriores y esos 3 hijos no habían logrado ser de inspiración para su padre. Y ella esperaba que en este cuarto hijo varón él pudiese ganar el respeto de su padre y para ella la consideración que le había sido ajena por tanto tiempo. Judá, la alabanza o el alabado. Hay lugares en la tierra, todavía, en algunos lugares en África, donde el nombre no se pone inmediatamente cuando la persona nace, sino que se pone cuando la persona manifiesta sus primeros rasgos de carácter. En algunos casos, hasta ya avanzados en años, siguen llevando el nombre o el apellido del padre, hasta que se determina cuál será su nombre en función de cuáles son sus rasgos de carácter o cuál es el propósito que la familia tiene para su vida.
como sería el caso de Judá. Por lo tanto, los nombres siempre han sido algo importante para la identificación de una persona, para la identificación corpórea de una persona, pero por otro lado también intentar identificar cuál es el objetivo y el propósito de su vida. Por lo menos ese es el contexto en el cual aparecen los nombres en las Escrituras. Ahora, cuando Moisés le pregunta al Señor, Señor, ¿qué tengo que decir cuando ellos me pregunten en nombre de quién vengo? El Señor le contestó, yo soy el que soy. Cuando nosotros analizamos el yo soy el que soy como la manifestación del Señor para con su nombre, nosotros tenemos que entender de que esta traducción que nosotros tenemos acá de yo soy el que soy es la traducción que se hace de un escrito griego, de una traducción griega del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Por lo tanto, cuando en la traducción griega de la cual se saca esta traducción es ego eimi, yo soy. Pero en el original hebreo nos sugiere una traducción un poquito diferente, que podría ser yo seré el que seré. Entonces parece que el Señor, desde esta perspectiva de la respuesta, parece que no contesta la pregunta de Moisés. Porque Moisés quería un nombre para presentarse delante del pueblo. Y el Señor le dice, no te voy a dar mi nombre. Yo me voy a manifestar en el futuro. ¿Cuándo? Fíjense ustedes. Nosotros podemos ir a Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 8. Vamos, Éxodo capítulo 6, verso 1 al 8. Vamos a comenzar mejor desde el 5:22, para que tengamos una idea más completa. Éxodo 5:22 y después pasamos al capítulo 6. Dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? O sea, el contexto de este versículo ya es posterior al llamamiento que Dios le hace a Moisés, cuando Moisés le hace la pregunta, ¿y en el nombre de quién voy a ir? Era importante la pregunta que hacía Moisés, porque ya habían pasado más de 420 años que ellos llevaban de cautiverio en Egipto. Es cierto también que en la planificación estratégica, en el plan maestro del Señor, no podía ser otro lugar que Egipto, donde ellos pasaran todo este tiempo. ¿Por qué? Porque era el único lugar, era el único reservorio, podríamos decir, donde este pueblo o esta familia de 70 personas aproximadas que entran en el tiempo de José, podían llegar a convertirse en la gran nación que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando le dijo, puedes contar las estrellas del cielo, puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Cuando el hambre y la sequía comenzó a azotar la tierra, muchas familias del porte o del tamaño de la familia de Jacob desaparecieron, fueron erradicadas de la tierra por el hambre y la sequía. Por eso que cuando el Señor tiene que tomar un plan de contingencia, no envía al pueblo cautivo a cualquier nación, le envía a una nación que tenía ciertas características específicas, como cuáles, que los egipcios no se mezclan con los pueblos invadidos. A diferencia de otras invasiones. Hay otras invasiones donde no solamente se invade y se oprime al pueblo, sino que se busca influir en su forma de pensamiento. Se trata de erradicar el pensamiento que tenían antes. ¿Para qué? Para implantar el pensamiento de la nueva nación y de esa forma subyugarlos no solamente en su estado físico, sino que también subyugarlos desde su perspectiva mental. ¿Por qué? Porque existen menos probabilidades de revueltas y de levantamientos de los pueblos que han sido subyugados cuando tienen una idea filosófica igual o parecida al pueblo opresor. Entonces, desde esta perspectiva, si el pueblo de Israel caía en manos de cualquier otro de los pueblos que tenían como idea de invasión
No solamente subyugarlos en la esclavitud, sino hacerlos olvidar cuáles eran sus orígenes. Entonces el pueblo de Dios estaba completamente perdido. Es por eso que llegan a Egipto. No llegan por cualquier casualidad a Egipto. Dios los puso en Egipto. ¿Por qué? Porque era la única forma que, pasando más de 4 generaciones, todavía siguieran teniendo la esencia del pueblo elegido por Dios. Pero es cierto también que 420 años generan un olvido en algunos detalles. Porque ellos, para el pueblo de Israel, ahora más de 2 millones de personas, cuando tenían que hablar de alguna deidad o de alguna divinidad, ¿cuáles eran los nombres que más rápido se le venían a la mente? El dios Ra, por ejemplo. Y un sinnúmero de dioses. Y ahora Moisés se tenía que presentar delante del mismo pueblo y él quería identificarse en nombre de quién vengo, en nombre de quién voy a ir, de quién les voy a hablar. Y acá se cumple ahora lo que el Señor quería decirle a Moisés. En ese momento le dice, yo seré el que seré. La traducción también nos permite decir, yo haré lo que haré. En otras palabras, hay una íntima relación en esto de yo soy el que soy, en ser, pero también en hacer. Y desde esta perspectiva, es muy coherente la forma como Dios le responde posteriormente a Moisés ahora en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque no le dice su nombre. Verso 23, cuando después de que Moisés pregunta, ¿para qué me enviaste? Si lo único que pasa desde que yo llegué es que al pueblo lo oprimen más todavía, me presenté delante de Faraón y ahora tienen que trabajar el doble. Verso 23, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Quizás Moisés pensaba de que la liberación del pueblo iba a ser algo casi instantáneo, que él iba a llegar, iba a hablar con Faraón y iban a poder salir. Y si Faraón no hacía caso, de alguna manera portentosa Dios se iba a manifestar, cosa que no le quedara ganas a Faraón de seguir teniendo al pueblo consigo. Verso 1 del capítulo 6. Jehová respondió a Moisés. Ahora viene la respuesta. ¿Cuál es tu nombre? Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Moisés preguntó por el nombre. Dios le respondió no con un nombre. Dios le contestó con una lista de todo lo que él haría por el pueblo. Dios no le da un nombre. Dios le dice, yo soy un Dios omnipotente. Por lo tanto, no hay nada que a mí se me pueda sujetar. Yo digo y las cosas deben hacerse, porque yo soy un Dios omnipotente. Yo soy el Dios del pacto. ¿Qué pacto? Ese pacto que se estaba cumpliendo en ellos. Haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Soy tu libertador de la esclavitud.
Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta respuesta de parte de Dios, esta respuesta nos sugiere algo que a mí me parece extremadamente importante y maravilloso. ¿Qué es? Que a Dios quizás no le importa que nosotros sepamos su nombre. Quizás al Señor le interesa más que nosotros sepamos lo que Él está dispuesto a hacer cada día por nosotros. Si no me creen, vean lo siguiente. Uno de los nombres que se le da al Señor es Adonai. Adonai tiene como significado el Señor, mi gran Señor. Otro nombre que podemos encontrar de Él es Él, el fuerte. Qué bueno es saber de que Dios es fuerte, que Él es nuestra roca firme, en la cual podemos poner nuestros pies y saber que no seremos decepcionados. Por otro lado, tenemos el Elohé Israel, que tiene como significado Dios o el Dios de Israel. El Elyon, que significa el Dios altísimo, aquel Dios que está allá en lo alto, sublime, grandioso, santo, todopoderoso. Y después encontramos a Elohim. Elohim, el Creador, aquel que está allá en lo alto, pero que tiene esa capacidad de crear. Todo lo que nosotros vemos es lo que queda por misericordia de la creación de Dios. Si hoy nosotros contemplamos parajes hermosos, imaginen lo que tiene que haber sido esos parajes recién salidos de la mano del Señor. Él es el Creador. Por lo tanto, si tu corazón está destrozado, si tu corazón está destruido, Él puede volver a recrearlo. ¿No nos llena de esperanza esto? Por medio de su Santo Espíritu, Él quiere recrear y vivificar nuestras vidas. El Roi. Significado, el Dios que me ve. Y no es con un afán punitivo, no es con un afán persecutorio, no es que Dios me ve porque Él quiere saber exactamente en dónde me equivoco para poder juzgarme y acabar conmigo. No, no es el sentido el Dios que me ve. Agar llamó al Señor con este nombre cuando desfallecía su cuerpo y su fe. Al lado, como dice ahí, al pozo de agua. Él me ve. Qué bueno es saber que el Señor jamás nos pierde de vista. Qué bueno es saber que no hay nada que yo a Él le pueda esconder o que yo pueda engañarlo. ¿Por qué? Porque al saber que el Señor todo lo ve, yo me puedo presentar tal cual como soy porque Él sabe cómo soy. Y aún así me ama. Y Él aún así está dispuesto a preocuparse de los detalles de mi vida. No solamente del cosmos, sino de mi microcosmos. El Shaddai. Hay hasta una canción que nosotros conocemos con este título. El todo suficiente. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia desde la perspectiva de Dios no es un pecado, porque es un atributo divino. Pero desde nuestra perspectiva es el pecado más generalizado que tenemos los seres humanos. Porque la autosuficiencia nos impide depender de Dios, el único autosuficiente. Todos nosotros necesitamos recargar cada día nuestra vida de la presencia de Dios. Él es el único que no necesita de nadie, sino solo necesita de sí mismo. La autosuficiencia desde la perspectiva divina no es pecado, pero en nuestra perspectiva es un terrible pecado. Es por eso que Elena de White dice que una de las mayores luchas que tenemos nosotros es ¿contra qué? Contra el yo, contra nosotros mismos. Aprendamos a confiar en ese Dios que se manifiesta como ¿qué? Como el Todopoderoso, el Dios de las montañas, para después encontrar el nombre de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Dios que tiene el universo en su mano.
Esta mañana te ofrece sostener la tuya para que no caigas. Y si caíste, quiere levantarte de donde estás. Dios con nosotros. Si hay algo que te genera temor, entonces ese Dios que es todopoderoso, que es autosuficiente, te está diciendo a través de su nombre: yo también quiero estar contigo. Las luchas de tu vida las podemos pelear juntos. Yo lloro cuando tú lloras, pero yo aplaudo cuando te va bien. Un Dios poco común. Jehová Jireh. Y estudiamos de Él en esta semana. Dios proveerá. Dios verá por aquello. Jehová Jireh fue la frase más repetida por Abraham cuando iba camino al monte Moria, para cumplir con un pedido extraño de un Dios poco común que después que le promete un hijo, ahora parece que se lo quiere quitar. Dios proveerá. Cada vez que ese joven le decía: papá, acá está la leña, aquí está el cuchillo, está todo preparado, pero falta el cordero para el sacrificio. Cada vez que ese padre escuchaba esas preguntas, de lo más profundo de su corazón y con toda su fe puesta, expresaba: Dios verá por aquello. Dios verá por tus necesidades y las mías. A Dios no le es indiferente tu necesidad. A Dios le importa tu necesidad. Jehová Jireh. En ese nombre también estaba expresando que Él mismo se entregaría como el sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jehová Nisi. Jehová Nisi tiene como significado: el Señor es mi bandera. Y nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra carne ni sangre, sino ¿contra qué? Contra potestades de las tinieblas. Queridos hermanos, nosotros no tenemos ni la menor idea de la lucha que se está generando en este mismo instante por tu vida. Apocalipsis lo ejemplifica de la siguiente forma, mostrando los 4 ángeles sosteniendo los 4 vientos. Porque si el Señor no hubiese mandado a esos ángeles a sostener los vientos, las huestes demoníacas habrían raído de la tierra la vida, a ti y todo lo que nosotros conocemos. Porque todo lo que toca Satanás lo destruye. Es por eso que el Señor, cuando se presenta como nuestro estandarte, como nuestra bandera, está diciendo: yo peleo, pero el estandarte no solamente era el hecho de que Dios quería pelear junto a nosotros, sino que el estandarte, las figuras que el estandarte tenía, expresaban claramente en nombre de quién luchaban los pueblos. Algunos luchan por un país, otros luchan por un rey, nosotros luchamos. ¿Por qué? Porque queremos estar de pie cuando Cristo venga en gloria y majestad. Nosotros luchamos por el reino. Jehová Nisi, Él es mi bandera, Él es mi estandarte. Él nos quiere decir en esta mañana: yo quiero luchar contigo, porque conmigo hoy serás más que vencedor. También encontramos otro nombre maravilloso, que es Jehová Shammah. Y tiene como significado: el Señor está presente. El Señor es mi compañero. Cuando el Señor le responde a Moisés: no me interesa que conozcas mi nombre. Lo que me interesa es que sepas lo que yo estoy dispuesto de hacer por ti y por el pueblo. Eso es lo que me interesa. Él no solamente se presenta como el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, ese Dios que es nuestro baluarte y nuestro estandarte y va delante de nosotros a la guerra de la fe, sino que Él también nos dice: yo quiero ser tu compañero. Al repasar los nombres que se le han ido dando a Dios a lo largo de la historia, podemos encontrar, como diría el salmista en el Salmo 91, ¿cierto? ¿Cómo dice? Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Altísimo
el omnipotente, pero también lo encontramos en los nombres que se le da a lo largo de la historia a Dios, como el salmista lo cantaría en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquel que es alto y sublime, y aquel que quiere ser tu compañero de viaje, mientras nos encontramos en la segunda venida de Cristo con nuestro Salvador. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Si nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 18, vamos a encontrar un versículo que dice: a Dios nadie lo vio, a Dios nunca lo han visto. Entonces, ¿cómo si nunca hemos visto a Dios? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Isaías? ¿A quién vieron? Bueno, si nosotros vamos ahora al capítulo 12 de Juan, aproximadamente del versículo 22 en adelante, ustedes lo pueden leer porque por razones de tiempo no podemos hacerlo, van a encontrar que Juan, al relatar las palabras de Jesús, Jesús cita a Isaías, las palabras de Isaías, esas palabras de Isaías que encontramos en el capítulo 6, versículo 1 al 9, donde Isaías nos relata cuando él ve la gloria de Dios. Cuando era el primer año del rey Usías, dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y las faldas de su manto, ¿cierto?, llegaban hasta el piso, y la casa se llenó de humo, y los quiciales de las puertas se estremecieron. Y después comienza a relatar a los serafines que estaban ahí, y cómo uno de esos serafines después viene y toca sus labios con un tizón encendido, y le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando Jesús comienza a citar en el capítulo 12 de Juan esas palabras o ese incidente de la vida de Isaías, se lo autoatribuye. En otras palabras, al poder contrastar el capítulo 12 de Isaías, el capítulo 12 de Juan y el capítulo 6 de Isaías, podemos llegar a decir que la grandeza, la gloria, la santidad, la persona que él contempló en esa visión magnífica en el primer año del rey Usías, cuando él dice: vi yo al Señor, entonces ¿a quién estaba contemplando en ese momento? Estaba contemplando a Jesús. Y cuando Elena de White habla de la forma como Jesús se ha relacionado a lo largo de la historia como parte importante de la Trinidad, es Jesús presentado como aquel que entrega los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Es Jesús quien siempre ha estado preocupado por nosotros. Es Jesús quien siempre se ha mostrado a su pueblo a lo largo de la historia. Es Jesús quien siempre voluntariamente nos ha buscado y se ha entregado en favor nuestro. A pesar de que lo despreciemos una y otra vez, Él te busca incesantemente. Cuando Josué se encuentra con un ángel y le pregunta en lugar de quién vienes, Él se presenta como el ángel que pelea por el pueblo de Israel. Ese ángel es reconocido como Jesús peleando por su pueblo. Por lo tanto, cuando alguien viene y dice: no, Dios se manifiesta de una manera en el Antiguo Testamento y en la persona de Jesucristo se manifiesta como un Dios amoroso y perdonador en el Segundo Testamento. No, queridos hermanos, a lo largo de toda la Escritura, nosotros podemos ver una línea de sangre que comienza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Es Jesús quien siempre ha querido relacionarse contigo, y Él es quien vino a morir, resucitó y vendrá otra vez para buscarte. El Señor Jesús está presente a lo largo de toda nuestra historia, desde el momento que comenzamos a ser formados hasta el momento cuando Él venga a restaurar por completo lo que se perdió en su segunda venida. Podemos decir, a la luz de las Escrituras, que en Génesis,
Jesús es el Cordero en el altar de Abraham. En Éxodo, Él es el Cordero Pascual. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. Y en Números, Él es la nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es la ciudad de nuestro refugio. En Josué, Él es el género rojo colgado de la ventana de Rahab. En Jueces, Él es nuestro juez. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En Primero y Segundo de Samuel, Él es nuestro profeta confiable. En Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey reinante. En Esdras, Él es nuestro escriba fiel. En Nehemías, Él es el reconstructor de todo lo que está destruido, incluso de nuestro corazón. En Esther, Él es el Mardoqueo sentado fielmente a la puerta. Y en Job, Él es nuestro Redentor que vive para siempre. En Salmos, Él es mi pastor y nada me faltará. En Proverbios y Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En Cantares, es el hermoso novio. En Isaías, Él es el siervo sufriente. Y en Jeremías y Lamentaciones, es Jesús quien es el profeta que llora. En Ezequiel, Él es el maravilloso hombre de 4 caras. Y en Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas, Él es mi amor, que es por siempre fiel. En Joel, Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Y en Amós, Él es quien lleva nuestras cargas. En Abdías, es nuestro Salvador. En Jonás, Él es el gran misionero que lleva la palabra de Dios a todo el mundo. En Miqueas, Él es el Señor sentado en su santo monte. En Nahum, es el vengador. En Habacuc, Él es el cuidador que siempre ora por reavivamiento. En Sofonías, Él es el Señor poderoso para salvar. En Ageo, Él es el restaurador de nuestra herencia perdida. En Zacarías, Él es nuestra fuente. Y en Malaquías, Él es el Hijo de justicia con santidad en sus alas. En Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Marcos, Él es el obrador de milagros. Y en Lucas, es el Hijo del Hombre. En Juan, Él es la puerta por la que todos debemos entrar. En Hechos, Él es la luz brillante que aparece a Saulo camino a Damasco. En Romanos, Él es nuestro justificador. Y en la primera carta a los Corintios, nuestra resurrección. En la segunda carta a los Corintios, quien lleva nuestros pecados. Y en Gálatas, Él nos redime de la ley. En Efesios, Él es nuestra riqueza. En Filipenses, Él suple todas nuestras necesidades. Y en Colosenses, Él es la cabeza del cuerpo. En Primero y Segunda Tesalonicenses, Él es nuestro Señor que pronto viene. Y en Primera y Segunda Timoteo, Él es el mediador entre Dios y el hombre. En Tito, Él es nuestra bendita esperanza. En Filemón, Él es un amigo que es más cercano que un hermano. En Hebreos, es la sangre del pacto eterno. En Santiago, es el Señor que sana a los enfermos. En Primero y Segunda de Pedro, Él es el principal de los pastores. En Primero y Segunda y Tercera de Juan, es Jesús quien tiene la ternura del amor. En Judas, Él es el Señor viniendo con más de 10.000 millones de ángeles. Y en Apocalipsis, Iglesia, levanta tus ojos, porque Él es presentado como el Rey de Reyes y Señor de señores. Queridos hermanos, a Él no le interesa que sepamos su nombre. A Él le interesa que sepas lo que está dispuesto a hacer por ti. Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser tu sustentador. Él quiere ser tu liberador. Él quiere ser Dios con nosotros.
Emmanuel. Si entendiste esto hoy, esta mañana, alabado sea el nombre del Señor, porque podemos caminar con seguridad hasta el día que nos encontremos con Él cara a cara y podamos decirle gracias, porque aunque todavía no sé tu nombre, sé lo que estuviste dispuesto a hacer por mí antes de la fundación del mundo. ¡Qué tremendo amor! ¿Y qué más da si no sabemos exactamente cuál es el nombre? Si ni siquiera sabemos cuál va a ser nuestro nombre. Recuerden que cuando lleguemos al reino de los cielos, el Señor nos dará un nombre nuevo. Y ese momento cuando el Señor nos dé su nombre nuevo, nuestro nombre nuevo, quizás nos diga cuál es su nombre. Pero por hoy, Dios sabe que ante las luchas y las dificultades que nos toca enfrentar, su nombre quizás no sería tan importante como que sepamos qué es lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Nuestro Dios, nuestra bandera y nuestro compañero de viaje. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Como respuesta al mensaje de esta mañana, vamos a ponernos de pie y buscar en nuestros himnarios el himno número 181.
Amante Padre, gracias te damos, porque ya desde antes de la fundación del mundo has trazado un plan para poder estar con nosotros por la eternidad. Gracias te damos por ese gran amor manifestado en la cruz del Calvario. Gracias por esa promesa que pronto habrás de venir a buscarnos para terminar con este mundo de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, de muerte, poder transformar nuevamente esta tierra, recrearla como lo has querido hacer desde un principio, y podamos entonces vivir contigo por la eternidad. Queremos en esta mañana aceptarte como nuestro Salvador. Queremos aceptarte como nuestro Señor, como nuestro Rey en nuestra vida. Que nada ni nadie nos separe de ti. Podamos disfrutar de tu presencia, confiar en ti que eres el único Dios, el universo. Queremos que también seas el único Dios en nuestras vidas. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para retirarnos del templo en esta mañana, vamos a buscar el himno número 341, porque estamos más cerca del hogar. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debe